Es oficial. Las autoridades de Rusia están admitiendo que Rusia está al borde de la recesión. Los precios de la remolacha, el repollo y las papas están disparándose en Rusia. Como los ingredientes clave para hacer el plato nacional, eso está poniendo nerviosa a la gente. Nos comprometemos a garantizar que se elimine un cierto número de bancos rusos. La economía rusa está cayendo y los bancos rusos están colapsando. No lo digo yo, eso viene directamente del gobernador del Banco Central ruso. Los recursos rusos ahora están agotados. Sin inversión y reforma, Rusia se detendrá. Esas fueron sus palabras, y Putin simplemente está afirmando que todo está bien, porque esa es la única forma en que puede mantener el poder. Pero la situación se está volviendo tan mala que incluso los medios rusos se ven obligados a informar sobre ello. Aquí están los detalles al respecto. Una cosa que noté en los periódicos rusos de hoy es el contraste. Por un lado, hay mucho fanfarroneo, bravuconería y burlas hacia el occidente. Moskovsky Komsomolets compara la cumbre de la OTAN y La Haya con un jardín de infantes, un burdel. Komsomolskaya Pravda llama al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el principal adulador por referirse a Donald Trump como papi. Hay más papi en el periódico del gobierno ruso, la Lichnitskaya Gazeta, además de la afirmación de que en su cumbre la Unión Europea demostró que ahora es un apéndice de la OTAN. Y aquí vemos a Vladimir Putin participando en una reunión de la Unión Económica Euroasiática en Minsk. Durante más de 10 años, la Unión se ha fortalecido. El potencial económico de los 5 euroasiáticos ha crecido. Eso es Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Armenia. Pero, y aquí está el contraste, la portada de Nezavisime Gazeta no trae noticias tan positivas para Rusia. En la economía rusa, el problema de los atrasos en los pagos está creciendo. La reducción de la tasa clave del Banco Central del 21% al 20% no solucionará las cosas, dicen los diputados. El problema de los atrasos en los pagos debido a la tasa clave anormalmente alta del Banco Central se está volviendo cada vez más obvio debido al aumento en las facturas a pagar por las empresas y al aumento en los atrasos salariales. Los atrasos en los pagos pueden aumentar aún más, ya que es poco probable que la reducción simbólica de la tasa clave del Banco Central mejore la situación en la economía. Ese es el sentimiento en la Duma. Los expertos dicen que hasta ahora las siguientes ramas de la economía han sufrido: minería de carbón, reparación y montaje de maquinaria y equipo, metalurgia, instalaciones de almacenamiento, producción de cultivos y cría de animales, energía eléctrica, gas y vapor, refinación de petróleo, extracción de petróleo y gas natural, producción de vehículos, fabricación de trenes, barcos y aviones, producción de productos metálicos y así sucesivamente. Un síntoma de los problemas crecientes es el acelerado aumento de los atrasos salariales en mayo. A finales de mayo, los atrasos salariales en Rusia ascendían a 1.700 millones de rublos. Eso fue un 12.2% más alto que en abril, según el Servicio Federal de Estadísticas del Estado. Casi toda esta deuda salarial es el resultado de que las empresas no tienen sus propios fondos. El papel cita a la diputada rusa Oksana Dmitrieva. Anteriormente ha descrito la política de tasas de interés del Banco Central anormalmente altas como uno de los mayores actos de sabotaje económico en décadas. Luego, en el RBK de hoy, la escasez de mano de obra calificada sigue siendo el problema clave para el mercado laboral ruso. Y Izvestia ha descubierto que el tiempo de entrega de mercancías a Rusia a través de los países de la Comunidad de Estados Independientes ha comenzado a crecer. Los retrasos son más comunes en las entregas a través de Kazajstán. Allí, las inspecciones aduaneras han aumentado el tiempo de entrega en 12 días, particularmente en relación con los productos electrónicos y los bienes de doble uso. Los controles aduaneros también se han endurecido en Armenia, Georgia y Kirguistán. El informe de Bloomberg de ayer en realidad comparte más detalles sobre esta crisis bancaria corporativa que enfrenta Rusia. La economía de Rusia enfrenta una perspectiva que empeora y es más grave de lo que se reconoce públicamente, con un riesgo creíble de una crisis bancaria sistémica en los próximos 12 meses, y esto es según nuestros funcionarios bancarios rusos. Ahora, para empeorar las cosas, la Unión Europea está discutiendo actualmente nuevas restricciones para los bancos rusos. La situación podría empeorar y puede empeorar rápidamente, por eso hoy tengo a nada menos que a Jason J. Smart. Ha estado cubriendo Rusia durante décadas y de hecho, sus informes fueron tan controvertidos para el presidente ruso que Putin personalmente le prohibió volver a entrar a Rusia. Así que entremos en su entrevista. Pero antes de eso, si ustedes pueden hacerme un gran favor y presionar ese botón de me gusta y suscribirse abajo.
Realmente nos ayuda mucho. Jason, dijiste algo que simplemente no podía creer. Algo está pasando en Rusia, especialmente con su economía. E incluso tú no pudiste descifrar qué está pasando porque es así de malo. Entonces, tal vez puedas darnos un resumen rápido de la economía rusa y lo que estás viendo. Así que hay mucho que está pasando en la economía rusa que es realmente malo. Y solo citaré un par de estadísticas que vi hoy. De hecho, Bloomberg News estaba cubriendo esto ayer porque es muy malo. Y dijeron que, cito, los funcionarios bancarios rusos están advirtiendo en privado que el país enfrenta un riesgo creíble de una crisis bancaria sistémica dentro del próximo año. Y eso es bastante malo. Pero donde se pone realmente malo es que de las 78 empresas más grandes de todo el país, ya tienen un número de ellas, 13, que no pueden pagar sus deudas. Es decir, están incumpliendo con lo que deben. Ese es un número enorme. Solo piensa en las 78 empresas más grandes de un país. 13 de ellas, que es alrededor del 17%, ahora están incumpliendo. Y cuando escuchas increíble, eso solo ha sido en los últimos meses que eso ha subido. Pero solo en los últimos 4 meses ha habido un aumento del 70% en el número de personas que no cumplen con sus tarjetas de crédito. Un aumento del 70% en solo 4 meses de personas que no cumplen con sus tarjetas de crédito. Aproximadamente el 12% de todas las tarjetas de crédito rusas han incumplido en los últimos 4 meses. Eso no es normal. Eso normalmente no sucede en los países. E incluso Vladimir Putin se ha visto obligado a hablar sobre esto. Putin ha dicho que, muchas personas están diciendo que van a una recesión o que van a tener alta inflación, pero les he dicho que esa no es una opción aceptable. Pero realmente no puedes forzar a que estas cosas se detengan. La economía se está desmoronando por completo y él no tiene la capacidad para detenerlo. 100%, sí, eso es definitivamente malo. Otra cosa interesante que vi es que publicaste un video sobre el colapso de la banca rusa, definitivamente un video interesante, y para la audiencia lo enlazaré justo arriba y abajo, definitivamente échale un vistazo, pero como acabas de mencionar, Vladimir Putin se ve obligado a hablar de ello, y sé que en tu video mencionaste que es porque los medios rusos están cubriendo esto. ¿Nos dice esto algo sobre algo que está sucediendo en Rusia? ¿Están ocurriendo fracturas o es simplemente que la situación es tan mala que nadie puede ocultarla? Definitivamente están ocurriendo fracturas. Quiero decir, el hecho es que eso es otra cosa que ha estado sucediendo en las últimas semanas que es realmente loco. Así que hay un ex ministro de defensa, Shoigu, quien fue reemplazado el año pasado, pero Shoigu habría sido el ministro durante años y él y Grisomov, que es el jefe del ejército, fueron los que Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, había señalado específicamente como corruptos y que habían robado suministros a los soldados y por qué la guerra iba mal. Bueno, ambos hombres esencialmente desaparecieron durante semanas y hubo muchos rumores sobre lo que sucedió. Algunos rumores decían que Shoigu había sido asesinado en un interrogatorio. Otros rumores decían que Grisomov había huido del país. Ahora, en ambos casos, después de semanas de persistir estos rumores, ambos hombres reaparecieron en un día de diferencia. Gerasimov para alguna reunión en Moscú y en el caso de Shoigu, estaba en Corea del Norte con el dictador. Pero eso también es cuestionable. ¿Eran realmente fotos que ocurrieron entonces o las publicaron a posteriori para demostrar que aún están vivos? Porque después de eso, nunca más reaparecieron. Y parece que hay una lucha de poder o algo así ocurriendo dentro de Moscú. Putin mismo, a quien he seguido durante 20 años ahora, es la primera vez que lo veo tan visiblemente nervioso en público, donde tropieza con sus palabras, tartamudea, especialmente cuando habla de cosas como la economía. Realmente no sabe qué decir. El jefe del Banco Central incluso ha dicho que han agotado todas las reservas que tenían que les permitieron sobrevivir a las sanciones. El ministro de Finanzas dijo que el país estaba entrando en un periodo de enfriamiento. El ministro de Economía dijo que el país estaba entrando realísticamente en una recesión. Pero incluso los principales analistas dentro de Rusia de los think tanks propiedad del gobierno están diciendo que podrían tener un fracaso bancario en cascada. Lo que eso significa es que debido a tantos préstamos tóxicos dentro de los bancos, una vez que un banco colapse o suficientes personas dejen de pagar sus deudas, adivina qué, los otros bancos se ven afectados. Es un contagio. Y un banco tras otro banco podría colapsar y simplemente pasaría a través de ellos y crearía una reacción en cadena. Entonces, ¿recuerdas? En 2008 tuvimos la gran crisis financiera en los Estados Unidos, por ejemplo, que afectó a todo el mundo. La diferencia allí era que también hay alrededor del 20% de bancos como en Rusia. Pero la diferencia es que los Estados Unidos pueden obtener préstamos de otros países, no están bajo sanciones, pueden operar de manera más regular, la gente confía en el dólar estadounidense, la gente no confía en el rublo y no tiene una verdadera capacidad para reforzarse. Así que si esto ocurriera, si realmente empezara a colapsar mañana, el gobierno ruso no tiene los $700,000 millones que el gobierno de los Estados Unidos tenía a mano para estabilizar su economía. Rusia simplemente entraría en un colapso total.
Sí, y vimos esto en el canal cuando cubrimos la crisis inmobiliaria en China. No puedes dejar que los bancos quiebren porque eso significaría el colapso de la sociedad moderna. Eso es lo importante que son. Exactamente. No, los bancos son lo más importante. Y lo interesante es que el gobierno ahora, y vamos a escuchar otra cosa que es realmente loca, nunca he visto que suceda antes, entonces, el gobierno ahora está diciendo, y leo Telegram ruso todos los días, y me sorprendió mucho. Hay tantas historias del gobierno diciendo que hay un aumento en la cantidad de fraude y un aumento en la cantidad de cibercrimen. Y estaba pensando, ¿por qué han estado hablando de esto durante los últimos meses? Y luego recientemente dijeron, porque hay tantas personas que fueron fraudulentamente a obtener préstamos, podríamos prohibir a los bancos dar préstamos a cualquiera. Es como que eso no tiene sentido. ¿Por qué harían eso? Dijeron, y para proteger contra el fraude, no vamos a permitir que las personas retiren más de $550 al día. Y para proteger contra el fraude, ¿sabes? El banco puede decirte, no, tienes que esperar 48 horas para sacar tu dinero. No se trata de fraude, eso es un pretexto, eso es una mentira. Están tratando de prevenir corridas bancarias, están tratando de evitar que todos corran al banco y saquen su dinero al mismo tiempo. Y el pretexto es prevenir el fraude, no te dejaremos sacar más de $550 al día. Pero eso no tiene sentido. Cada país en el mundo tiene bancos y en cada país del mundo, los bancos otorgan préstamos. Y cada banco en el mundo enfrenta fraude y también enfrentan ciberdelito. Rusia no ha tenido un aumento en ninguna de esas cosas, y lo sabemos por las estadísticas públicas. Entonces lo que está sucediendo aquí es que el gobierno ruso está tratando de mentir al público. Que no, solo estamos tratando de protegerte, y a los bancos al prohibirte retirar tu dinero. La realidad es que los bancos no tienen solvencia suficiente para pagar a todas las personas si se presentaran mañana y pidieran su depósito. Vaya, eso es simplemente loco porque no empeoraría la situación, porque si sé que el banco no está dando préstamos, intentaría más sacar mi dinero. Debería ver que eso es lo que pasa cuando es una sociedad cerrada. Creo que la gente simplemente no se da cuenta de lo grave que realmente es la situación. Pero está muy claro que está fuera de control y esto fue predicho. Quiero decir, la realidad es que la economía rusa depende mucho del petróleo y el gas. Y están teniendo problemas para venderlo en estos días. Quiero decir, los precios del petróleo han bajado, al igual que los precios del gas. Hay algo más, y es que los principales compradores de petróleo y gas de Rusia se dan cuenta de que, Estados Unidos está a punto de imponer nuevas sanciones a esto. Y simplemente no podemos permitirnos comprarlo. Corremos demasiado riesgo. Las nuevas sanciones serían un arancel del 500% sobre los bienes de cualquier país que compre gas, petróleo o uranio ruso y otras cosas así. ¿Qué país quiere arriesgarse a tener aranceles del 500% en todos los bienes que exporta a los Estados Unidos? Ningún país. Sí, a menos que supongo que sea un país como Corea del Norte o Irán, pero creo que dos países que lo compran mucho son China e India, ambos países muy dependientes de exportar sus bienes baratos a los Estados Unidos. Sí, absolutamente. Quiero decir, ambos países combinados representan alrededor de 70-75% de todas las ventas de petróleo para Rusia. Ambos países también exigen grandes descuentos a Rusia, lo que reduce la rentabilidad. Pero hay algo adicional, es que en el caso de India, menos del 1% de su comercio es con Rusia. En el caso de China, es menos del 2% de su comercio total, simplemente no es un socio importante para ninguno de los dos países. En comparación, los Estados Unidos es un socio de 2 dígitos para ambos países. 100%, esto es donde sé que al principio mucha gente como, este nuevo eje se está formando y se está fortaleciendo cada vez más, ya estamos viendo grietas que ocurren allí, pero la situación más grande donde vimos las grietas fue en Irán. Nadie realmente se adelantó para ayudar a Irán, China o Rusia. ¿Cómo ves eso? Es bastante increíble. No. Así que los iraníes han estado pidiendo armas a los rusos durante mucho tiempo. Los rusos realmente no se las han enviado, y los rusos tampoco han enviado defensa aérea. Que los iraníes habían dicho que necesitarían ahora, ¿por qué no enviaron defensa aérea? Bueno, al final del día hay una razón muy importante por la cual, que es que los rusos necesitan la defensa aérea ellos mismos. Están siendo atacados por Ucrania como nunca esperaron, dentro del territorio de Rusia, y vimos la operación Telaraña el 1 de junio. ¿Y qué tan exitosa fue? Así que los rusos, en este punto, se dieron cuenta de que ni siquiera pueden cuidar de sí mismos, mucho menos ayudar a los iraníes. La situación para Rusia es gravemente mala, no va bien en absoluto. Sí. Y vi que publicaste un meme realmente divertido sobre esto en tu publicación, donde Irán está como pidiendo apoyo, ellos están como buena suerte, pero supongo que cambiemos un poco el enfoque a las líneas del frente. ¿Puedes darle a la audiencia una rápida visión general de lo que pasó? ¿Grandes desarrollos importantes en las últimas semanas? Así que hay un par de cosas diferentes sucediendo. Así que los rusos están haciendo todo lo posible para tomar tierra
Todavía están en el este de Ucrania. He estado en esos territorios antes. En este punto todo es solo tierras de cultivo, pueblos abandonados. Y han tomado alrededor. Así que están perdiendo alrededor de 1000, en realidad un poco más de soldados por día como bajas. Los rusos ahora en los últimos 2 meses. Eso significa que han perdido alrededor de 60.000 soldados. Han tomado un área de aproximadamente 420 kilómetros cuadrados. ¿Qué tan grande es eso? Es aproximadamente del tamaño de Phoenix, Arizona, y piensas en eso. Costó 60.000 vidas liberar un territorio. Ese es el tamaño de una ciudad. Solo que no es una ciudad, es tierra de cultivo y pueblos abandonados, y los ucranianos están cediendo territorio porque los ucranianos se dan cuenta de que una guerra de desgaste no es algo que pueden ganar. Simplemente hay más rusos. Hay 145 millones de rusos y alrededor de 22 millones de ucranianos en Ucrania libre. Así que lo que es mucho más estratégico para los ucranianos es atacar a los rusos dentro de Rusia, para interrumpir sus cadenas de suministro, para hacer imposible que los rusos hagan la guerra. Y eso es lo que están haciendo efectivamente. Por eso todos los días hay ataques dentro de Rusia. Justo ayer, 50 drones fueron a Moscú. Así que cuando miras estos ataques que se llevan a cabo dentro de Rusia, creo que eso es una apuesta mucho mejor porque podría ser un cambio de juego. Eso podría ser un cambio de paradigma si la economía rusa o la sociedad rusa se desestabilizan por los eventos que Ucrania está ejecutando. Sí, 100 y vimos un ataque realmente grande hoy. Supongo que podrías llamarlo telaraña 3.0 porque ya vimos 2.0 donde 4 Su-34 fueron destruidos en la base aérea. Eso es una pérdida de varios miles de millones de dólares, justo ahí, o varios miles de millones de rublos. O perdido, eso es lo que vi en uno de los telegramas rusos. Pero antes de hablar de eso, en realidad no se relacionarían las bajas con los problemas económicos de Rusia porque Rusia promete muchos bonos. Si estás herido o muerto. Y vi un informe hace un tiempo, donde estaban obligando a los bancos a prestar dinero al gobierno para que puedan pagar estos bonos. Así que el gobierno obliga a los bancos a dar muchos préstamos que no ayudan a nadie. De hecho, han forzado préstamos por valor de unos 200.000 millones de dólares a contratistas de defensa militar. Y esos contratistas no pueden devolver los préstamos en muchos casos, lo que, una vez más, está socavando todo el sistema económico de Rusia. Pero hay otro aspecto de esto, que es que estas personas, sí, cuando mueren, se supone que deben recibir indemnizaciones muy grandes y obtienen enormes bonificaciones por firmar. El problema es que el gobierno realmente no puede permitirse pagarles. Y es por eso que hemos visto todos los videos de los rusos destruyendo los cuerpos de los soldados muertos o intentando disfrazarlos con los soldados ucranianos muertos para que puedan esperar que los ucranianos simplemente los recojan y puedan quitárselos de encima. Pero también tienen el famoso, como probablemente viste, los cubos de carne apilados donde tendrían los cuerpos que pondrían en una gran caja de cartón, cuerpo tras cuerpo, y los dejarían descomponerse juntos y se convertirían en una especie de baba. Es bastante asqueroso. Pero porque lo dejan allí todo el verano. Pero de todos modos harían esto. ¿Y por qué harían esto? Es porque tenían que hacer algo con los cuerpos y tenían que llevarlos. Pero al mismo tiempo, realmente no quieren llevarlos de vuelta a Rusia, porque entonces tendrían que admitir que el tipo murió. En cuyo caso tendrían que pagar una gran cantidad de dinero a su familia. Por lo que lo mejor que pueden hacer es hacer imposible que su familia reclame que está muerto. No pueden probarlo porque no tienen un cuerpo. Vaya, eso es en realidad sí. No sabía que estaban haciendo fosas comunes en las líneas del frente. He visto que lo del cartón es una locura. No, es bastante loco, ¿no? Quiero decir, los rusos son, es de la misma manera en que han tenido personas que están gravemente heridas a quienes no querían llevar de vuelta a Rusia, porque uno, tienes que pagar dinero para que sean rehabilitados, y también tienes que pagarles dinero por haber sido disparados o heridos, y entonces los obligaron a entrar en el fuego de ametralladora de los ucranianos para poder evitar pagarles. Oh sí, la táctica de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, supongo que hablemos del gran ataque de hoy, otro aeródromo atacado en Marinovka para los Su-34. ¿Cómo sigue pasando esto? ¿Pensarías que después de la operación Spiderweb, Rusia sería como más vigilante contra ataques como estos? Bueno, está muy claro que Rusia no está preparada para lo que está sucediendo. Quiero decir, nunca esperaron que esto sucediera, nunca esperaron que los ucranianos llevaran la guerra a Rusia. Y tenían razón. Durante la administración presidencial anterior, los Estados Unidos estaban tratando activamente de convencer a los ucranianos de que no hicieran eso. Les decían que no lo hicieran. Y debido a eso, los ucranianos estaban mucho menos activos en el territorio de Rusia. Pero ahora parece que nadie les está diciendo a los ucranianos que se detengan. Pero no son los europeos, no son los estadounidenses. Y entonces están llevando a cabo estos ataques. Y creo que estratégicamente es lo mejor que podrían hacer, porque logra algunas cosas. Obviamente, impide que Rusia pueda tener un ejército bien operado. Pero también les priva de la capacidad de enviar suministros y enviar más ayuda a Ucrania.
pero también de reorganizar a sus propios soldados y sus propios recursos para proteger sus instalaciones dentro de Rusia, lo cual obviamente aún no están haciendo de manera efectiva, pero no tienen suficiente defensa aérea para hacerlo de manera efectiva. En general, los rusos están en una situación muy difícil, porque miran a su alrededor y ven a Putin. ¿Cómo puedes justificar al público ruso que escucha, todos estamos enfrentando estas privaciones, no hay suficiente dinero para todo, tenemos que cerrar, ya sabes, hospitales, tenemos que cerrar esto? Pero es para el ejército que necesitamos tan desesperadamente, pero luego el ejército está siendo atacado todo el tiempo, y él tampoco puede detener eso. Siempre prometió a la población que sería el pilar de la paz y la estabilidad en el país, pero ya no puede prometer estabilidad. Eso es cierto. Aquí es donde realmente tuvimos una pregunta interesante el año pasado. ¿Sabes cómo Rusia tiene esos finales de año? No sé si alguna vez fuiste allí antes de que te prohibieran. Eso debería ser razón suficiente para que la gente se suscriba a tu canal. Putin literalmente no quiere que la gente escuche lo que tienes que decir. Es cierto. Sí, pero Stephen Rosenberg de la British Broadcasting Corporation le preguntó algo como: Yeltsin dejó el país y te dijo que lo mantuvieras en buen estado. ¿Lo has hecho? Podías notar que esa era una pregunta muy confrontacional. Debo decir que Steve Rosenberg es un tipo duro. No puedo creer que haya hecho las preguntas que hizo. Sí. Eso es bastante asombroso. Especialmente él es bastante valiente. Pero no, creo que en general el hecho es que Vladimir Putin no ha sido un buen líder. Quiero decir, por cualquier estándar objetivo, no es un buen líder. No proporciona nada para el pueblo ruso. Comenzó guerras innecesarias, ha robado más dinero que nadie más. Según Elon Musk, Vladimir Putin es el hombre más rico del mundo, y creo que la realidad es que probablemente sea cierto. Realmente no lo dudo, quiero decir, ¿dónde fue todo el dinero ruso? ¿Dónde se fue todo el dinero? Los rusos son muy pobres, quiero decir, es un país bastante empobrecido cuando sales de Moscú. Creo que las pensiones todavía son de unos $140 al mes. Este es un país que intenta fingir que es un país europeo. No tiene nada que ver con un país de Europa Occidental. Aquí es donde vi un comentario divertido en uno de nuestros videos donde decía que Putin es un amigo tan leal que le dio la mitad de los países a sus amigos. Eso es bastante preciso. Quiero decir, él dividió los recursos del país entre sus amigos. Hay un pequeño grupo que controla absolutamente todo. Y es desafortunado que él podría haber sido diferente si hubiera elegido serlo. Él podría haber sido diferente. Rusia podría haberse convertido en un país normal, pero él eligió durante 25 años para robar a la población. Para distraerlos. Y los distraen con varias cosas, la guerra en Chechenia o la guerra actual. O con, ya sabes, avivando el nacionalismo en el país. Todo esto se está haciendo para distraer a la población de los crímenes en los que está involucrado. Es solo un jefe de la mafia si realmente entiendes quién es Vladimir Putin. ¿O cómo piensa? No uses ciencias políticas, piensa en criminología y piensa en cómo funciona la mafia. Porque probablemente esa sea la comparación más precisa. Sí, estoy citando comentarios. Demasiado, porque algunos de los comentarios, como aprendí mucho, un comentario que tuvimos recientemente donde es como cada país tiene una mafia. Pero en Rusia la mafia tiene un país, creo que eso es común. ¿Cosa común? Oh, sí. Acabo de verlo en el comentario, pero supongo que cambiemos a algunas noticias positivas. Primera vez en mucho tiempo. Como muchas buenas noticias saliendo de la OTAN, especialmente la reciente cumbre, Trump tuvo comentarios muy simpáticos hacia Ucrania. La OTAN también acordó aumentar su gasto en defensa al 5%. ¿Cómo ves todo eso? ¿Cómo influye eso en la guerra y en las líneas del frente? Creo que en general es bueno. Quiero decir, la cosa es esta, es que hay varios aspectos diferentes de por qué esto es importante. Así que no se trata solo del hecho de una membresía inmediata o algo así, lo cual es poco probable. Lo que es más realista, sin embargo, es que Rusia realmente contaba con el hecho de que Trump, especialmente, abandonaría rápidamente a Ucrania. Y para ser justos, cuando Trump comenzó, creo que mucha gente asumió que probablemente eso es lo que iba a suceder. Ciertamente parecía así, pero ahora con el tiempo están cada vez más decepcionados. ¿Y por qué eso realmente importa? No es solo porque nos importa cómo se sienten, sino porque están realmente dispuestos a continuar con una guerra si ven que no hay nada a su favor. Realmente esperaban que los estadounidenses tomaran su lado ahora, pero si eso no va a suceder, ¿qué tienen que esperar? No pueden tomar físicamente todo el territorio de Ucrania, no tienen la capacidad para hacerlo. Su economía no puede soportarlo. Y si eres un dictador, al final lo que más te preocupa no es ninguna de esas cosas. Lo que te preocupa es el hecho de que alguien más se dé cuenta de que soy débil y decida deshacerse de mí porque piensa que podría tomar el poder. Y para Putin eso es un riesgo muy real, no es solo una ensoñación, eso podría suceder mañana. Y él debería estar muy preocupado. Así que creo que cuando mira a su alrededor y ve que, ya sabes, escucha, la OTAN no está intimidada, todo lo contrario.
La OTAN está en realidad más unificada que antes, y si se unifican aún más y comienzan a enviar aún más armas o más ayuda a Ucrania, podría empeorar aún más para Rusia. Los rusos tenían y todavía tienen parte de la región de Kursk, Rusia, bajo ocupación. ¿Sabes lo que eso significa en términos reales? Rusia hoy, en comparación con el año 2022, cuando comenzó la guerra, controla menos de Ucrania de lo que lo hacía en 2022. Pero también Rusia controla menos de Rusia de lo que lo hacía en 2022. En ninguna comparación podemos decir que algo va bien para Rusia. No lo está. Simplemente no lo está. Ninguna persona razonable puede decir que las cosas van bien. Y es gracioso. Como digo esto en entrevistas o en YouTube, y la gente dice, oh, pero mira, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional dice que la economía rusa está creciendo un 4% al año. ¿Entiendes que son los rusos quienes informan cuál es su propio crecimiento, cuál es su propio Producto Interno Bruto? No es calculado por el Fondo Monetario Internacional. Es lo que los rusos están informando ellos mismos. No está siendo auditado, no está siendo verificado. Así que no lo creas. El hecho es que las cosas van desastrosamente mal en Rusia, que es prácticamente de lo que hablo todos los días en mi canal de YouTube, basándome en las últimas noticias y estadísticas que salen de Rusia. Definitivamente. Y sí, lo enlazaremos justo arriba y abajo. Definitivamente, échale un vistazo si no estás suscrito. ¿Qué crees que son las principales cosas que Trump puede hacer para ayudar efectivamente a Ucrania? Creo que, en última instancia, y creo que la gran esperanza que todos tienen, es que él se dará cuenta de la verdad. Es que Vladimir Putin no lo respeta, no lo toma en serio. A pesar de las grandes esperanzas de Donald Trump de que serían amigos, no lo hace, simplemente no lo toma en serio, y creo que se está enfadando por eso. Trump ha dicho públicamente algunas veces, así que creo que lo mejor que podría pasar en este punto es que 1. Levanta las restricciones sobre la venta de armas a Ucrania. No sé por qué querríamos restringir quién compra armas. No tenemos nada que perder con esto, porque se dará cuenta de que, escucha, este sueño de un acuerdo de paz con Putin no va a suceder. Él no quiere un acuerdo de paz, y si no quiere un acuerdo de paz, entonces, ¿sabes? Seamos honestos, no son los ucranianos aquí quienes quieren luchar, son los rusos quienes se niegan a, ¿sabes?, tomar esto en serio, vender a los ucranianos, castigar a los rusos, y si quiere, ¿sabes?, mostrar quién manda aquí. Aquí tiene una gran oportunidad. Castigar a los rusos, dar más armas a los ucranianos, darles la asistencia necesaria o permitirles al menos comprar las armas que necesitan para que, ya sabes, Vladimir Putin y aquellos que se oponen a los Estados Unidos sean castigados. Sí, creo que la buena noticia es aquí. La buena noticia es que creo que Trump se está dando cuenta de que los rusos son los que no quieren paz, especialmente por los comentarios en la OTAN, ¿no? Definitivamente, y yo también tengo esa impresión, y me sorprendió lo cálidos que fueron sus comentarios en la conferencia de la OTAN. Creo que cada vez más él realmente ve eso. Entiende que ha sucedido algo diferente, e incluso recuerdo haber leído hace un par de semanas, dentro de los propios círculos de Trump, decían que el presidente preguntaba cada vez más, ¿qué pasó con Putin? ¿Cómo? ¿No ha cambiado? ¿Cómo? ¿Por qué se está comportando de esta manera? Y estaba realmente sorprendido. Creo que con el tiempo se ha vuelto cada vez más obvio para él que no es un malentendido. A Putin realmente no le agradas. Sí, también no sé si te diste cuenta porque yo lo noté y la gente no está hablando de ello desde como el punto de inflexión donde su visión de Ucrania comenzó a cambiar fue después de que pasó un día con el presidente finlandés como... Así que sí, fue interesante, ¿no es así? Sí, definitivamente tuvo una influencia en él. Creo que ha sido positivo, creo que tienes razón. Ese fue un día importante y Trump realmente mencionó que jugaron golf juntos. Pero creo que si vemos con quién habla regularmente, los británicos, los franceses, los alemanes están bastante unidos en su mensaje también. Todos están diciendo lo mismo. Boris Johnson les dice lo mismo cuando pasan el rato juntos. Así que creo que en general él está desviando el mensaje. Está empezando a dudar de algunas de sus suposiciones, que parece haber recogido de Twitter, que Putin es el chico del lado correcto y Zelensky es el chico del lado malo. Está empezando a dudar de esa lógica, afortunadamente. Y creo que eso es algo que probablemente mejorará con el tiempo, porque seamos honestos, los rusos aún no quieren terminar la guerra. Sí, y esto es algo en lo que acabo de pensar hace aproximadamente un año, creo, cuando empezamos por primera vez. Haciendo estas entrevistas predijimos que esta guerra tenía mucho que ver con los minerales que tiene Ucrania, especialmente en el este de Ucrania, y eso es realmente lo que quiere Rusia. Y hoy, de hecho, mientras grabamos esto, Rusia capturó una de las minas de litio más grandes de Europa. Sí, eso es una locura, porque esto es como el colonialismo de nuevo. Lo que, sabes, creo que mucha gente no entiende es que, si miras un mapa y buscas en Google bastante fácilmente, solo escribe dónde están ubicados los recursos naturales de Ucrania.
y luego escribe dónde fue la invasión en 2022, verás que hay una superposición bastante fuerte y hay una razón para esta superposición. Porque sabes, muchos de estos grupos de personas, el grupo Wagner es un buen ejemplo. ¿Cómo por qué? ¿Por qué fue? Estaban perdiendo tantos hombres, ya no recuerdo los números, pero literalmente miles de hombres murieron para tomar Solidar, que es un pequeño pueblo en el este de Ucrania. ¿Pero por qué? Bueno, porque hay minas de sal allí y Prigozhin sabía que iba a obtener la propiedad de las minas de sal si tomaban el pueblo, por lo que estaba dispuesto a sacrificar decenas de miles de hombres para tomar este pueblo. Sí, se trata de eso. Se trata solo de recursos, es solo colonialismo. Perfecto, sí, muchas gracias por venir. Espero que hagamos esto de nuevo pronto y para cualquiera que haya disfrutado la entrevista, de nuevo enlazaré tu canal abajo y arriba. Definitivamente ve a ver el contenido de Jason.